ese dolor era insignificante ante el dolor de la separación de su padre, ante el dolor de estar recibiendo la ira de Dios, porque Dios tuvo que castigarlo. Jesús tomó la decisión. Hay una declaración muy impactante en la Biblia. Yo creo que es una de las declaraciones más impactantes en la Biblia. Dice en Romanos 6:23, porque la paga, ¿cómo dice? Porque la paga del pecado es muerte. Y usted dirá, bueno, el que la hace, que la pague. Pero el problema no es ese. El problema es que todos somos pecadores. El mismo Pablo dice que el pecado entró en este mundo. Y al entrar en este mundo, todo aquel que nace es pecador. Es como un virus, es como una enfermedad. Imagínense una pareja que tenga el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Tienen un hijo, ella concibe, a veces no, pero lo más probable es que ese niño nazca infectado. Lo cierto es que cada persona que ha nacido en este mundo y que nacerá, nace con el virus del pecado dentro. Y como nace con el virus del pecado dentro, esto se aplica a todos. Hay una paga, la paga del pecado, ¿cuál es? Es la muerte. Y no es la muerte que nos puede acontecer en un accidente o por edad o porque nos enfermamos. No, no es esa muerte. Esa muerte le puede pasar a cualquiera, sea cristiano o no. Es la muerte, está hablando de la muerte eterna, la muerte de la cual no hay resurrección. La muerte de la cual el individuo muere y ya murió por siempre. Nunca más volverá a vivir. Dice Pablo que por ser tú y yo pecadores, tenemos una paga, que es la muerte. Esa no es una buena noticia. Esa es una noticia muy mala. La buena noticia viene ahora. Dice, mas la dádiva de Dios. Amén. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Noten, muerte eterna versus vida eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Noten la diferencia. El pecado te paga con la muerte. Sin embargo, en su amor, Dios te regala, porque la palabra dádiva viene de una palabra griega que es harisma, la misma que es para dones espirituales. La palabra harisma es una combinación de haris, que es gracia. Es algo dado por gracia. En otras palabras, el pecado te paga. Tú eres pecador por haber nacido en este mundo, tú estás condenado a muerte. Sin embargo, Dios en su amor te regala por gracia, inmerecidamente algo. ¿Qué te regala? Te regala la vida eterna. Alguien dice amén. Pero te regala la vida eterna en Cristo Jesús. Eso es muy importante. Es en Cristo Jesús. No es por default. No es porque tú te lo mereces. Es porque en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos regala eso. Miren cómo lo dice la nueva versión internacional. Dice la nueva versión internacional, porque la paga del pecado es muerte. Mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Mira, entendamos el sacrificio de Jesús en la cruz. La cruz está muy influenciada por la tradición, por el cine. Te recuerda la película La Pasión, ¿verdad? Y tenemos que entender, bíblicamente hablando, en qué consistió la cruz. Todo comenzó aquella noche cuando Jesús se fue al Monte de los Olivos. Cuando está Jerusalén, la ciudad de Jerusalén amurallada, y uno sale por una de sus puertas, baja a una montaña, ¿te acuerdas, Joel? Baja por una montaña, allá abajo está el arroyo de Cedrón.
y sube otra vez a la otra montaña. Y allá, casi frente por frente, está el Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos está un lugarcito escondidito allí que se llama el huerto del Getsemaní. Jesús se fue al huerto de Getsemaní, un lugar muy privado con sus discípulos, porque faltaban unas horas para él ser apresado y ser crucificado, y se va allá a orar. Y noten lo que Jesús oró esa noche. Dice, puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál es la copa? La copa es lo que él va a sufrir en unas horas. Jesús ve delante de él que ya se acerca. Usted sabe, cuando usted sabe que algo difícil viene, pero falta mucho tiempo, usted no se emociona mucho, no piensa mucho en eso. Pero cuando ya está llegando, cuando faltan horas, yo imagino los que están condenados a muerte, están en el corredor de la muerte. Está condenado a muerte, pero él sabe, por lo menos de aquí a 20 años me van a ejecutar, y no piense en eso. Pero de pronto cuando sabe que ya le toca, yo me imagino que es duro, muy duro. Jesús sabía que ya le tocaba. Y Jesús le pide al Padre, Padre, ¿habrá otra manera de yo hacerlo? ¿Podrás tú pasar esta copa de mí? Y me llama mucho la declaración, mucho la atención de la declaración de este teólogo adventista llamado Heppenstall. Él escribió lo siguiente: Cristo podría haberse negado. Cristo podría haberse negado a cargar el juicio divino sobre el pecado. Entonces, todo se habría perdido. Tú y yo hubiéramos nacido sin esperanza de vida eterna ninguna. ¿Por qué? De salvación ninguna. ¿Por qué? Porque el Salvador abortó la misión. El Salvador desistió de la misión. Y yo quiero decirles, tú y yo no nos merecíamos ese sacrificio, porque mira lo que dice aquí Elena White en el libro Conflicto de los Siglos, página 347. Ella dice, aún después de haber iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, habría podido retroceder ante el sacrificio del Calvario. Cansado de la obstinación. No es fácil. A veces usted se está sacrificando por alguien y ve que la persona le paga con maltrato, con desprecio. Y usted dice, voy yo a sacrificarme por esa persona que lo que me da es maltrato, desprecio, no me ama. Usted como ser humano, usted dice, ¿valdrá la pena? Voy a invertir todo el dinero que tengo para ayudarlo. No, si no es agradecido, me maltrata, no me ama, no reconoce nada. Cuánto más la vida. Jesús iba a dar su vida por nosotros. Y la gente que estaba con él allí, la gente que estaba recibiendo de primera mano lo que él estaba haciendo, lo maltrataba, lo despreciaba. Era gente obstinada. Y Jesús estaba ya cansado. Te lo digo yo. En Getsemaní la copa del dolor le tembló en la mano, dice ella. Conflicto de los Siglos, página 347. La copa. Puedes pasar esta copa y la copa le estaba temblando. Ahora yo pregunto, ¿a qué le temía Jesús? ¿A qué le temía Jesús? Esta es una fotografía de la película La Pasión. Usted sabe, si usted ve la película La Pasión, usted se llena de horror al saber todo lo que le hicieron a Jesús. Cuánto lo maltrataron. Jesús allí tinto en sangre, Jesús sufriendo. Yo pregunto, ¿Jesús le temería a eso? Y yo me uno al John Stott, que él escribió lo siguiente: su valor físico y moral resultó invencible durante todo su ministerio público. Jesús era
todo un valiente. Jesús era todo un hombre. Este mundo en su historia reconoce gente muy valiente. Recordemos el militar adventista Desmond II. Y él, bajo las balas enemigas, fue capaz de salvar uno a todos los heridos, exponiéndose a la muerte segura. Señores, este mundo conoce gente muy valiente. Los próceres de nuestros países fueron gente valiente. Gente que sufrió cosas muy duras. Jesús también era un hombre valiente. Amén. Jesús no estaba, la copa no le temblaba. Ay, Señor, las espinas me van a doler. Ay, Señor, que las manos me van a destrozar todo esto aquí. Ay, Señor, me van a... No, Él no está llorando por eso. Él no está orando por eso. Él no está temeroso de eso. Él es un hombre valiente. Y vuelvo con la pregunta, ¿a qué le temía Jesús? Mira, ya desde los 12 años, Jesús hablaba de Dios como mi Padre y sentía un fuerte impulso a ocuparse de los asuntos de su Padre. Sabía que tenía una misión que cumplir. Su Padre lo había enviado al mundo con un propósito. La misión encomendada debía ser llevada a cabo. El propósito debía de cumplirse. Él sabía todo eso. Él sabía lo que él se estaba exponiendo. Él lo sabía desde los 12 años. Para entender la pregunta esta, ¿a qué le temía Jesús? Tenemos que hacer otra. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? Y miren lo que dice Isaías 53:6. Este texto es clave. En la cruz, el Señor cargó sobre él las culpas de todos nosotros. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba cargando en la cruz nuestros pecados. Miren, ahí está, como este pintor lo describe, nuestros pecados. Todo lo estaba cargando en la cruz. Él no cometió un solo pecado, porque si no hubiera cometido un solo pecado, Él no era idóneo de dar su vida por nosotros. Pero en la cruz, Él cargó con los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros. Miren cómo lo presenta este otro pintor. Jesús cargando con nosotros en la cruz. Jesús está en la cruz cargando con nosotros. Y eso lo dice Isaías, lo leo otra vez. Dice que el Señor cargó sobre él. El Padre cargó sobre Jesús los pecados de todos o las culpas de todos nosotros. Miren cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Dice, el justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Noten eso. Liberará. ¿Por qué? Liberará porque cargará. Él te puede librar a ti porque Él cargó con tus pecados, cargó con mis pecados en la cruz. Pablo lo dice de otra manera, pero muy espectacular como Pablo escribe. Dice, Cristo nunca pecó, dice Pablo. Cristo nunca pecó. Pero Dios lo trató. ¿Saben cuánto lo trató? En la cruz. Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. En otras palabras, mis queridos hermanos, Él nunca pecó. Él era inocente, pero nosotros los que habíamos pecado éramos nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que estar en la cruz, colgados en la cruz y morir en la cruz, porque nosotros somos los pecadores. Pero Él nos quiere quitar ese castigo eterno, nos lo quiere quitar porque Él lo carga. Él murió por nosotros. ¿Pero por qué muere por nosotros? Porque Él, siendo inocente, Él carga con tus pecados y con los míos. Aquí dice amén. Por lo tanto, allá está Dios y allá estamos tú y yo. Tú y yo merecemos la ira de Dios.
Porque tú y yo somos los que pecamos. Sin embargo, Dios descarga su ira sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Él está cargando con nuestros pecados. Pero Él va a hacer eso sobre Jesús y se va a beneficiar todo aquel que tenga una relación estrecha con Jesús. Pero miren ahora este texto que les voy a presentar ahora, que es clave para entender la cruz y el sufrimiento de Jesús en la cruz. Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué sintió Jesús en la cruz del Padre? Abandono. Wow. ¿Te has sentido abandonado alguna vez? ¿Has sentido que tu padre te ha abandonado? ¿Has sentido que tu madre te ha abandonado? ¿Has sentido que tu cónyuge te ha abandonado? ¿Has sentido que tu amigo íntimo te ha abandonado? Es duro. En la cruz Jesús sintió algo que nunca había experimentado y se los voy a demostrar ahora bíblicamente. Nunca lo había experimentado. Sintió abandono de Dios. Y déjeme decirle, Jesús le teme a esto. Si algo Jesús le teme cuando va a enfrentar la cruz es el abandono del Padre. ¿Saben por qué? Porque Jesús declaró un día: mi Padre nunca me ha abandonado. Él disfrutaba todo el tiempo de la comunión con el Padre. Ustedes conocen a Jesús, lo han estudiado. Todo el tiempo Jesús disfrutaba de la comunión con su Padre. Todo el tiempo. Para él podía recibir el desprecio de la gente, el sumo sacerdote, de la misma gente que él ayudaba. Ok, está bien, no hay problema, pero mi Padre está conmigo. Jesús dijo: mi Padre nunca me ha abandonado. Wow. Y miren, unas horas antes de la cruz, Jesús dice: pronto, muy pronto, todos ustedes, dirigiéndose a los discípulos, todos ustedes huirán. Cada uno por su lado. Y me dejarán solo. Pero ahora dice él: pero no estaré solo. ¿Por qué? Porque Dios mi Padre, ¿qué? Está conmigo. Wow. Jesús dice: me puede abandonar cualquiera, pero Él está conmigo. Miren lo que dice este escritor, Warburg. Dice: en la cruz Jesús sintió una separación del Padre que nunca había conocido. Se esfuerza por asirse de aquel. Asirse es de agarrarse. Es como usted quiere agarrarse. Se esfuerza por asirse, agarrarse de aquel a quien llama Dios mío. Pero su Dios no le responde. Elena dice en el Deseado de toda la gente: como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar, escuche bien esto, porque lo que le voy a decir ahora es duro, lo que yo voy a decir a continuación es duro, pero no lo estoy inventando yo. Como hombre debía soportar, ¿qué cosa? La ira de Dios. ¿Qué tenía que soportar? La ira de Dios. Mira, para que entendamos un poquito más esto, Mateo 27:45 dice lo siguiente: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Ese día Jesús está en la cruz. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó ¿cómo? En oscuridad. Desde las 12 hasta las 15 horas. 3 horas de oscuridad. 3 horas de oscuridad en el momento más claro del día. En el momento más claro del día está todo oscuro. Yo pregunto, ¿por qué razón Dios decidió apagar la luz? Porque Dios le dio al switch y le dijo: apágate.
¿Por qué lo dejó todo en tinieblas? ¿Por qué en esas 3 horas, las horas más claras del día, por qué todo quedó en tinieblas? ¿Por qué? Miren lo que dice aquí. En los evangelios no se relata lo que ocurrió entre las 2 y las 3. Nadie puede decir qué ocurrió en ese tiempo. Nadie lo vio. Todo estaba apagado. Lo que sabemos es que durante estas 3 horas de intensas tinieblas, Jesús sufrió agonías indescriptibles. Estaba siendo hecho pecado por nosotros. Estaba siendo hecho maldición por nosotros. Estaba siendo herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Ahora nota lo que dice: Jehová estaba cargando en él el pecado de todos nosotros. Wow. A eso le temía Jesús. ¿Usted le ha pasado alguna vez que usted tiene un dolor en un dedo y un dolor en el brazo, pero el dolor del brazo es más grande que el del dedo y usted se olvida el dolor del dedo porque el dolor del brazo es mayor? Yo no digo que no dolía la corona de espinas. Yo no digo que no dolía estar crucificado. Claro que dolía. Los romanos habían ideado la cruz para que el reo sufriera enormemente. Pero ese dolor era insignificante ante el dolor de la separación de su padre, ante el dolor de estar recibiendo la ira de Dios, porque Dios tuvo que castigarlo. Los romanos no son los que hacen que Jesús pague, no. El que hace que Jesús pague es Dios, quien es totalmente justo, y el pecado es muerte, y Él tiene que castigar a ese que está cargando con los pecados de la humanidad, aunque sea su hijo. Y en esas 3 horas, de 12 a 3, Jesús sufrió agonías indescriptibles. A otro nivel, señores. Dice Elena que temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Es demasiado lo que estoy cargando. Muchos pecados de toda la humanidad. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre, dice el Araguay otra vez, el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Wow. Pero gloria a Dios que Jesús fue a la cruz y dijo: consumado es. Amén. Jesús hubiera podido decir: Padre, ya. No soporto más. Desisto. Y hubiera desistido. Y entonces tú y yo tendríamos que cargar con eso. Eternamente. Pero gloria a Dios que Él dijo: consumado es. Y consumado es está en tiempo perfecto. En el original griego eso está en tiempo perfecto. Y Stott dice que consumado es, está diciendo en otras palabras, ha sido consumado y lo será por siempre, jamás. Amén. No hace falta otro sacrificio, no tiene que venir otro salvador, no hace falta. Ya Él lo hizo por los pasados, los presentes y los futuros. Amén. Wow. Y todo eso, mis queridos hermanos, lo hizo pensando en ti. Jesús no bajó de la cruz porque el diablo quería que bajara de la cruz. El diablo le dijo a través de la gente ahí, le dijo: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Jesús fue a la cruz sabiendo que iba a sufrir todo eso por ti y por mí.